Buenas, buenas. Hoy es 11 de diciembre, 4:28 de la tarde. Tengo varios videos que quiero hacer. Quiero hacer uno sobre el tema de la protesta que hicieron algunos padres de familia porque no les dio la nota a sus hijos para poder graduarse. Tengo otro pendiente de hacer sobre una intervención que hizo la diputada Dinora Barquero en el control político de ayer. También tengo otro que quiero hacer sobre lo que sucedió en la Comisión de Seguridad y Crimen Organizado el día de ayer también. Y hoy estaba viendo, hace unos minutos, terminé de ver la conferencia de prensa de todos los miércoles del presidente y el cierre amerita justamente hacer primero ese video. Va a ser así. Voy a poner una parte del discurso final o la intervención final del presidente, casi el puro final, donde lanza un reto hacia Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento, voy a comenzar compartiendo exactamente donde el presidente lanza el reto. ¿Ok? No es mucho. Lo vamos a ver, lo vamos a comentar. Posteriormente, voy a poner el control político que unos minutos después hizo la diputada Pilar Cisneros justamente sobre ese tema. Lo vamos a comentar. Estoy lanzando como el índice, digamos, de este video porque probablemente se extienda un poquito, pero para ir dimensionando y visualizando cómo va a ir el asunto. Y finalmente voy a poner la parte inicial de la intervención del presidente de la República. Spoiler aquí. El presidente comienza esa intervención final que él hace para cerrar la conferencia de prensa. Él inicia, por primera vez lo leo como que, lo veo más bien como que comienza a leer puntualmente algunas ideas que las tiene estructuradas. Comenzó en un tono un poco más mesurado, pero obviamente muy fiel a su estilo. Y em, comienza a desarrollar una serie de temas con bastante método que es digno de poder revisar y atender con cuidado. Y desemboca justamente en ese reto o esa invitación a ese debate público, televisado en vivo o transmitido en vivo a los otros dos presidentes de los otros dos poderes. ¿Ok? Obviamente esa parte, como la vamos a ver al inicio, esa no la vamos a volver a ver, pero lo que me interesa es ver el momento en que hace esa invitación, esa convocatoria, el contexto que le da la diputada Pilar Cisneros en el control político y luego ya entender el inicio. Es como comenzar a ver la película desde el final. ¿Ok? Aquí dos comentarios iniciales. Número uno. Recordamos aquel encuentro en vivo que se transmitió en vivo entre el presidente de la República y su equipo, sus ministros, y la Contralora General Marta Costa. El año pasado, si no me equivoco, creo que fue. Duró, ya perdí la cuenta, 2, 3 horas, 4, yo no recuerdo. O sea, fue muy largo y yo lo vi 3 veces. Fue muy largo, pero fue altamente interesante cuando uno comienza a observar la dinámica de los dos equipos, quiénes manejan mejor sus argumentos, quiénes se ven más confiados esgrimiendo justamente el punto de vista desde el sentido común, desde la legalidad, desde la necesidad. ¿Ok? Y no voy a decir quién tuvo la razón o no. Quienes vieron ese encuentro, ¿verdad? Porque no fue un debate, fue un encuentro, una contraposición de criterios. Y ahí pudimos entender realmente cuáles son las premisas, las intenciones o la idea o el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo y cuáles son las consideraciones técnicas que tiene la Contraloría. Y fue muy interesante ver los comentarios que habían justamente en el momento de esa transmisión. E incluso era interesante ver la forma en que reaccionaban cada una de las dos partes, cada uno de los integrantes de los dos equipos. Eso por un lado. Punto número dos.
Forma y fondo. Hay un 63% que según la última encuesta del CIEP em, apoyan la labor del presidente, específicamente del presidente. Y el restante 37% se dividen entre los que ni fu ni fa, digamos, y los que lo adversan, ¿verdad? O sea, que no les gusta los modos o la forma en que el presidente desarrolla su estilo de mandato, ¿ok? Su estilo de, su forma de ser, en otras palabras, ¿ok? Vamos a ver, forma y fondo. Yo quisiera que si hacemos un poquito de memoria, quienes vieron los debates entre Donald Trump en las últimas elecciones de Estados Unidos y Joe Biden, ¿ok? Hubo un debate, un debate donde Biden perdió muchos votos, ¿ok? Fue un debate en el que el desempeño de Biden, el desempeño a la hora de debatir, no fue muy bueno, fue muy dubitativo y fue muy poco, poco ágil, ¿ok? Y el desempeño de Trump fue mucho más contundente, fue mucho más fuerte, fue mucho más directo. Entonces ahí vemos la forma, ahora el fondo, ¿ok? El fondo fue que Biden, para los analistas, tenía un discurso muy, o sea, concretamente lo que dijo, las palabras, ¿verdad? Los argumentos eran buenos, estaban bien construidos. Y los de Trump, no tanto. ¿Ok? Sin embargo, ganó Trump ese debate en términos de votantes. Y es así que Biden renuncia después de ese debate a a la candidatura presidencial, entre otras cosas porque ya es una persona bastante mayor. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que em, cuando nosotros vemos a un político, a veces vemos el fondo y a veces vemos la forma. Cuesta ver las dos cosas y promediar. Para algunas personas, lo que dice el presidente Rodrigo Chávez es aquello con lo que se han identificado por mucho tiempo y es un reflejo justamente de la impotencia y la frustración que se ha traducido justamente en abstencionismo durante las últimas elecciones, en desigualdad, en injusticia, en una política inentendible. ¿Ok? Entonces, en el mensaje del presidente captan justamente eso. Otras personas se identifican más por la forma, por el enojo, por la frustración, por todo lo que ha representado transcurrir por gobiernos que no han sido de la simpatía de la mayoría de la gente. Prueba de eso es que el PAC, luego de dos gobiernos seguidos, desapareció políticamente hablando. ¿Ok? O sea, en el accionar político, el PAC no existe. A eso me refiero. Hay un grupo de gente del PAC que están pensando en postularse nuevamente para las elecciones, obviamente. O sea, no quieren dejar morir el partido. Entonces, aquí el punto es, em, ¿en qué nos estamos fijando cuando escuchamos al presidente? ¿En la forma, en el fondo o en las dos? De repente hay personas que no les gusta la forma del presidente y eso se vio en una encuesta, pero está de acuerdo con lo que dice. O hay personas que de alguna forma puede ser al revés. No está muy de acuerdo con lo que dice, pero se siente identificado con la forma, con los modos del presidente. Ambos son respetables. Y hay personas que comulgan con la forma del presidente, de cómo se expresa, de cómo habla, cómo confronta y también del mensaje como tal. Y habrá personas que ninguna de las dos. ¿Por qué? Cada quien sabrá por qué. Aquí el punto es, entendamos de dónde surgen las formas del presidente, parte de su forma de ser, pero también entendamos lo que el presidente está diciendo. ¿Por qué esta introducción? Porque este reto o esta convocatoria o esta invitación a los dos presidentes de los supremos poderes, de alguna manera trata de
llevar nuevamente a escena, por decirlo de esa manera, llevar a escena lo que sucedió entre la Contralora General y su equipo y el presidente y su equipo. Y ahí es donde podríamos ver las formas y los fondos de los argumentos de cada poder. Ahora sí, dicho esto, vamos a ver qué fue lo que dijo exacta y precisamente el presidente de la República en esta conferencia de prensa que terminó hace unos minutos. Vamos a ver, está cargando, y sigue cargando y sigue cargando. Un segundito, ahí viene. Vamos a ver. Este es el momento exactamente en el que el presidente desemboca en esta o aterriza propiamente en el reto, la invitación o la convocatoria. Pónganle la palabra que gusten. En la miniatura utilizo reto. ¿Por qué? Porque es una palabra más corta y me ayuda justamente a armar la pantallita de invitación. Entonces, vamos a escuchar. Entonces, dejémonos de discursos a través de pantallas de televisión y juntémonos los tres. Usted, don Orlando, usted, don Rodrigo y yo. Pero no como el almuercito que don Rodrigo me mandó a invitar con la ministra de Presidencia para tomarnos una foto, a hacer la payasada, darnos palmaditas en la espalda. No, don Rodrigo, no le voy a aceptar ese almuerzo, porque eso es perder mi tiempo y el tiempo del pueblo de Costa Rica. A lo que sí. Lo que a veces a algunas personas les molesta es cuando el presidente utiliza estos términos, ¿verdad? Como payasada. Y que algunas personas dicen que es un término o un lenguaje ordinario, algunos han dicho pachuco, porque esos son los comentarios que hay en redes. Sin embargo, ahí es donde podríamos ver el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la política se va mucho por exactamente eso, las fotos, darse la mano, de que nos tomen la foto así, ¿verdad? Y decir algunas palabras, de hablar de democracia y de separación de poderes y ese tipo de cosas, que son políticamente correctas, pero el país está en una coyuntura, está en un momento decisivo donde los ciudadanos, una buena parte de los ciudadanos, están cuestionando, analizando, observando, escuchando, leyendo cómo transcurre la política y hasta qué punto un país bajo esta configuración puede gobernarse o no. Entonces, tener ese encuentro de argumentos entre los presidentes de los tres poderes es mucho más valioso que un almuerzo donde después salen a la prensa y se dan la mano y dicen que hablaron cosas importantes. Y lo invito, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, es a un debate público. Nosotros tres, solitos, sin asesores, en cadena nacional o en Facebook, donde ustedes quieran, donde nos sentemos a conversar sobre el desempeño de cada uno de los tres poderes que presidimos. Vea, yo no le voy a dar a usted, diputado Arias Sánchez, una hora para que me conteste, hablando de respeto a las instituciones. Usted me dijo, tiene una hora para venir aquí. No, no le voy a dar una hora. Tómese su ratico, yo sé que usted es lentito en sus cosas. Piénselo bien, organice sus ideas, revise su agenda y su salud, que entiendo sigue quebrantándose, lo lamento mucho, porque parece que está incapacitado muy a menudo. Le deseo una recuperación, se lo deseo sinceramente. Revise todo eso y cuadramos con tiempo. ¿Qué les parece, don Orlando, usted? Y don Rodrigo el año entrante. Y don Orlando, se ocupa que le mande un oficio con consecutivo, hora, fecha, copias a todos los magistrados del país, a la oficina de no sé qué más, se lo mando con tiempo, para que no diga que me estoy brincando las formas, para invitarlo como Dios manda.
Vea, el único beneficiado de esta conversación entre nosotros tres va a ser el pueblo de Costa Rica. Pueblo al que muchos no solo se olvidaron en servirles, sino que se han aprovechado más allá de lo tolerable. Previo al mensaje final del presidente, se estaba hablando, por ejemplo, del caso de femicidios. Dos femicidios, concretamente, en los que los agresores estuvieron en la cárcel, salieron antes de tiempo y mataron a sus víctimas. Entonces, termina siendo una crítica fuerte a las consideraciones del Poder Judicial para liberar a estas personas. Entonces, en el planteamiento que luego vamos a ver, todo lo que pasó previo a esta invitación que hace el presidente, em, ¿qué le estaría pidiendo el presidente en ese debate público, por ejemplo, a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa? Explicar cómo se están tramitando los procesos para aprobar leyes importantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en su mensaje el presidente también hace alusión a una serie de leyes que de repente son importantes, pero no son prioridad, como el colibrí, como símbolo nacional, o algunos benemeritazgos o cosas por el estilo. Son importantes, obviamente, no se disminuye el valor de eso, sin embargo, son prioritarias, es que entre importante y prioritario hay una gran diferencia, ¿verdad? Al Poder Judicial, ¿qué se le podría estar preguntando o cuestionando o debatiendo? El tema del fiscal, que ha sido todo un tema, o justamente el tema de por qué salen antes de tiempo algunas personas que después terminan cometiendo crímenes. Y el Poder Ejecutivo tendría que hablar de las obras que está haciendo, los proyectos que propone y de las críticas justamente que le hace a los otros dos poderes. Los tres tendrían la oportunidad por igual de tanto decir qué están haciendo como de confrontar con criterios a los otros dos poderes. Sería sumamente interesante. Vean, yo soy presidente 365 días al año. A mí no me preocupa la pausa de vacaciones. Ustedes tienen más vacaciones que yo. Tienen mi número y pueden contactarme cuando tengan el gusto, pero la invitación a ese debate de los tres presidentes de la República, de los poderes de la República, para ver qué es lo que ocupa el país, qué estoy haciendo yo mal y mi equipo, y qué están haciendo ustedes mal y sus equipos, y qué están haciendo bien, va a ser fascinante. Hagámoslo por la patria. Déjense de demagogia. Déjense de escudarse detrás de los conceptos con los que le dieron la anestesia a un pueblo y lo durmieron por 70 años, don Rodrigo Arias, usted, su hermano y su partido, y muchísimos otros. Los cambalaches que han hecho para para poner magistrados en el Poder Judicial, que sean servidores de los partidos políticos en el Congreso, conversémoslo en público, viendo al pueblo a los ojos. Les mando un gran saludo y quedo pendiente. Esta fue la invitación del presidente. ¿Ok? Yo pregunto, ¿no sería un acto de transparencia y de democracia, justamente, estos dos términos que tanto se utilizan, el ver a las cabezas, a los máximos jerarcas de los tres poderes de la República, no enfrentarse, sino porque no es un enfrentamiento, puede ser un enfrentamiento de criterios o de ideas, pero justamente hablar transparentemente sobre lo que están haciendo, en qué están haciendo bien las cosas, en qué tienen que mejorar y cómo dependen de los otros dos poderes para justamente hacer bien las cosas de acuerdo como la gente lo quiere y lo necesita. El presidente habla ahí justamente sobre como la herencia política, específicamente del Partido de Liberación Nacional. Habla de los hermanos Arias, habla del partido como tal. Bueno, ahí la pregunta está, ¿están de acuerdo o no con lo que dice el presidente?
¿Ok? Y ahí están los comentarios. ¿Por qué son importantes los comentarios? Porque en los comentarios podemos darnos cuenta, primero, que somos comunidad, ¿ok? En una red social. Segundo, que cómo están pensando las otras personas. En qué estoy de acuerdo con las otras personas, en qué no. Y obviamente puedo respetar que otras personas no estén de acuerdo conmigo, pero comenzamos a darnos cuenta como sociedad qué estamos pensando, cuáles son nuestros pareceres. Eso es importante. Ahora vamos a ver justamente la intervención de la diputada Pilar Cisneros sobre ese tema. Gracias, señor presidente. Costarricenses, una y otra vez nos preguntamos, ¿por qué el Congreso no avanza con proyectos vitales para el país? ¿Han penetrado el narcotráfico y el crimen organizado al Poder Judicial? ¿Será que el presidente Rodrigo Chávez atenta contra la separación de poderes cuando los critica? Hoy, hace pocos minutos, el presidente Rodrigo Chávez lanzó un reto novedoso para buscar las respuestas que el pueblo demanda. Un debate público, televisado, en vivo, entre los tres presidentes de los poderes de la República. Rodrigo Arias por el Congreso, Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, y Rodrigo Chávez por el Poder Ejecutivo. Este debate representa la esencia de nuestra democracia, el libre pensamiento, un genuino intercambio de ideas, el deber de rendirle cuentas al soberano ante un país entero, observando y escuchando. Transparencia pura. Porque hay que decirlo, costarricenses, algunos jerarcas tienen la piel sumamente sensible y confunden la crítica con amedrentamiento, con ataques sistemáticos o con populismo. ¿Por qué un funcionario público no podría aceptar críticas? A ver, yo creo que el solo hecho de ser funcionario público ya lo pone en una posición en la que está tan posible o dispuesto a recibir em, elogios como críticas. Además, son funcionarios públicos, trabajan para el pueblo. Sus jefes son el pueblo, las personas que contribuyen para que ellos puedan desempeñar no un cargo de poder, sino un cargo de responsabilidad. Es que poder y responsabilidad son dos cosas completamente distintas. Entonces, el, el estar expuestos a la crítica va en el contrato de cualquier funcionario público. Y eso hay que tenerlo totalmente claro, cualquiera, desde el presidente Rodrigo Chávez, el presidente de la Corte Orlando Aguirre, el presidente del Congreso Rodrigo Arias. Y sería un acto sumamente interesante, atractivo y ampliamente democrático ver justamente ese intercambio entre esas tres personas. Y como dijo el presidente, mucho más interesante sin asesores. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones al final de cuentas son estas tres figuras. Entonces, uno parte del hecho de que estas personas tienen el músculo, em, la capacidad, mejor dicho, la capacidad para poder justamente esgrimir, construir los criterios necesarios para defender su posición. Sería sumamente interesante. Por ejemplo, el magistrado Orlando Aguirre dice que no es aceptable desacreditar o exponer públicamente a quienes trabajan en el Poder Judicial. Y yo me pregunto, ¿por qué no? No es que los jueces, magistrados y servidores públicos obligados a rendir cuentas exactamente igual que nosotros los diputados, o los ministros o los jerarcas de cualquier institución autónoma. ¿Será que el Poder Judicial hace también su trabajo cuando el 66% de los ciudadanos cree que aquí, en Costa Rica, no hay justicia pronta y cumplida? ¿Son acaso los jueces seres humanos infalibles, nombrados por Dios, como dicen algunos, como el cuestionado fiscal general Carlos Díaz? La evidencia demuestra que el Poder Judicial es tan falible como cualquiera
Y les voy a mostrar en este control político dos hechos, óiganme bien, costarricenses, de las últimas 24 horas, para que vean qué bien que está trabajando el Poder Judicial. Veamos el video primero. En los últimos días, en 2 casos realizados por la Policía de Control de Drogas, se detuvieron un total de 15 personas que contaban con amplio expediente criminal. Aunque es nuestro trabajo y la policía está para servirle a Costa Rica, es frustrante que tengamos que detener una y otra vez a gente que debería estar tras las rejas, porque cuentan con un amplio récord delictivo y tenemos que estarlos deteniendo por otros delitos, porque están en las calles delinquiendo. Para poner un ejemplo, les presentamos con orgullo a la narcofamilia Wright, de Barrio Limoncito en Limón, detenida la semana pasada por vender drogas en la zona. 8 de sus miembros acumulan antecedentes por venta de drogas, tentativa de homicidio, homicidio simple, tráfico internacional de drogas, robo con violencia, y su líder ya había sido detenido por la Policía Antidrogas en el año 2017. Por suerte esta vez, a todos les dieron 6 meses de prisión preventiva. O los casos de alias JC, sentenciado a 30 años de prisión por el delito de femicidio. Salía hasta el año 2039, pero se encuentra en libertad condicional desde junio del 2024. O alias Paco, sentenciado a 36 años y 4 meses por el delito de robo agravado, homicidio calificado. Salía en el 2040, pero fue ubicado en libertad condicional desde mayo del 2024. Son personas que salieron de prisión o que recibieron algún beneficio carcelario y que vuelven a las calles a delinquir. Pero bueno, ¿qué podemos esperar si ya conocemos que el índice de impunidad en las denuncias entre 1998 y 2023 alcanza el 95.7%, lo que indica que en Costa Rica la probabilidad de enfrentar una condena tras una denuncia es sumamente baja, apenas de un 4.3%. En el mismo periodo, de los casos que llegan a juicio, solo el 62.5% resultan en una condena. Eso significa que el 37.5% de los casos son absueltos. Así es, doña Gloria Navas. El Poder Judicial se equivoca. Hoy, les he estado dando ejemplo de las últimas 24 horas, acaban de detener a un juez de la República, y un juez, como no les gusta que digan el nombre, yo lo voy a decir, Giancarlo Sandí, por aceptar $15,000 por sacar a un narcotraficante que había sido detenido. Entonces, costarricenses, ¿tenemos o no tenemos derecho a sentirnos inseguros? Sí, señores, sí tenemos derecho, sí se equivoca el Poder Judicial y sí tenemos derecho a criticar. Por eso, este debate que está proponiendo el señor presidente es lo mejor que le puede pasar a la democracia. Sentemos a Orlando Aguirre, sentemos al presidente Rodrigo Chávez y sentemos al presidente de nuestro Congreso, Rodrigo Arias, para hacer un debate en vivo. ¿Hacia dónde va esta democracia? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que podemos hacer mejor? Señores, es el mejor regalo que le podemos hacer a la democracia. Y no, doña Gloria, cerrar las pulperías, la alcahuetería que tienen esos presos ahí, no es un acto de imposición al Poder Judicial, es un acto de responsabilidad cívica, porque no puede ser que sigamos alcahueteando a los reos mientras la gente en la calle y los ciudadanos honestos nos seguimos muriendo de miedo porque lo sacan una y otra vez. Gracias, señor presidente. Aquí la pregunta sería, si el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, decidieran declinar, o sea, rechazar la invitación que hace el presidente para un debate público, ¿por qué sería? ¿Cuál podría ser el motivo para que ambos presidentes digan de los dos supremos poderes de la República, ¿verdad? El Poder Legislativo y el Poder Judicial, decidieran no tener esa conversación, esa sana confrontación de criterios entre los tres poderes? A ver, primero, si alguien en cualquiera de los tres poderes se equivoca en algo, es perfectamente factible y posible porque son seres humanos, ¿ok? Entonces, lo que hay que determinar es si son equivocaciones o si son acciones dolosas. ¿Ok? Hay que definir y discernir sobre esa diferencia. Pero al mismo tiempo, ayudaría a entender todavía más que el país
aunque tiene tres poderes independientes, depende del engranaje correcto entre los tres para poder funcionar. Ejemplo, el tema de la criminalidad. La Asamblea tiene que sacar leyes que ayuden justamente a que cuando el Poder Ejecutivo, por medio de la fuerza pública, detiene a algún criminal, lo lleve ante el Poder Judicial y no lo suelten al día siguiente, sea cual sea el delito. ¿Por qué? Porque luego sucede de que esa persona puede salir y hacer daño. Entonces, ese es un ejemplo sencillo en el que vemos de que aunque los tres poderes son independientes, tienen una función muy especial en ese trípode que se llama democracia, libertad, transparencia. Sería un acto sumamente sano escuchar cuáles son los criterios de estos tres, digamos, jerarcas, estos tres jerarcas, en defender lo que están haciendo y cómo pueden aceptar que tienen opciones para mejorar. Sería sumamente interesante. Entonces, ahora, después de esto, ya escuchamos, a partir del minuto 2 horas 30 con 29 segundos, escuchamos cómo el presidente convoca, ¿verdad?, a los tres, a los otros dos presidentes de los supremos poderes a este debate público. El mensaje final del presidente, es decir, lo que él dijo antes, yo sé que estamos en desorden, pero justamente es para comenzar con lo más importante. Lo que él dice antes, ¿ok? Es lo que voy a poner a continuación, porque hace justamente esa formulación. Y antes de eso quisiera mencionar un punto. Al presidente se le indica o se le reprocha el tema de beligerancia política y respeta la separación de poderes. Bueno, en beligerancia política, en honor a la verdad, el presidente no le está dando apoyo a ningún partido. Legal y objetivamente no le está dando apoyo a ningún partido. Está exponiendo, y esto es un criterio personal, si no están de acuerdo, lo dicen y yo lo respeto completamente, pero está exponiendo, perdón, las necesidades de un país para que tenga una configuración de repartición de poderes que sea más funcional. Eso es lo que está diciendo, según lo que yo entiendo. ¿Ok? Un país tiene que ser funcional. La institucionalidad es buena en cuanto sea funcional, que sea eficaz, que sea efectiva. Si la institucionalidad está dejando de ser funcional, eficaz, efectiva, pronta, rápida, entonces, por más institucionalidad que sea, tiene muchas oportunidades de mejora. ¿Ok? Y además el tema de la separación de poderes, que también es algo interesante que se dice mucho. Creo que violar la separación de poderes sería cuando el presidente de la República quiera legislar o quiera impartir justicia, porque eso le correspondería a los otros dos poderes. O cuando el presidente de la Corte quiera funcionar como presidente de la República o quiera generar leyes. O cuando el presidente de la Asamblea quiera fungir como presidente de la República y mandarle a los ministerios o justamente ejecutar las leyes a nivel judicial. Entonces, si eso no está sucediendo, de repente lo que estamos viendo realmente no es una violación de poderes, de repente no es una violación de poderes, sino más bien un acto sano de confrontación de ideas, o como el presidente dice, de desafío, desafío de ideas y de criterios o de decisiones que toman los otros poderes que afectan a los otros dos. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver en el minuto 2:11:27. Aquí, exactamente. Aquí es donde comienza el mensaje final del presidente. Vean, compatriotas, ha habido mucho ruido, mucha queja sobre mis declaraciones, sobre la contestabilidad que tiene, el derecho de contestabilidad que tiene cualquier ciudadano con respecto al funcionamiento de los poderes de la República y especialmente el mío como presidente de la República de Costa Rica y cabeza del gobierno. Entonces yo me quiero referir a eso ya.
con toda humildad, pero con muchísima sinceridad. Vean, compatriotas, yo, Rodrigo Chávez Robles, sería el hombre más feliz del mundo y el más satisfecho si no tuviera que venir aquí semana tras semana, un miércoles sí y otro también, a señalar, y yo lo hago con nombres y apellidos. Ustedes han visto que la mayoría de mis colegas son muy prudentes. Yo no me puedo dar ese lujo. A señalar con nombres y apellidos a las personas, individuos específicos que se empeñan en frenar el progreso del país y que se empeñan en seguir alcahueteando al tipo de criminales de los que estamos hablando, alcahueteando injusticias. Vean, nada me haría más feliz, es que se los digo, que ser presidente de un país donde el Poder Judicial y el Legislativo trabajaran de la mano junto con el gobierno para el beneficio de todos ustedes, en lugar de estar creando viento y marea en contra del progreso de la nación. Vea, don Orlando Aguirre, en esa declaración que usted dio, vea, don Orlando, no se trata de que Rodrigo Chávez irrespete la independencia de poderes y la institucionalidad. Don Orlando, usted tiene 81 años, usted lo sabe. Yo sé por qué usted tiene que salir a decir esas cosas. Pero lo que ocurre, compatriotas, es que durante muchísimos años ha habido un grupito que se sigue tapando con la misma cobijota para cuidar sus intereses en detrimento del beneficio de la mayoría. Vamos, Orlando, usted tiene 81 años y se va a ganar un aguinaldo, calculo yo, de casi 20, bueno, salario de aguinaldo de casi 20 millones de colones este diciembre. ¿Usted cree que usted está sacando la tarea del Poder Judicial por esa remuneración? Y vea, don Orlando, un 95.7% de las denuncias presentadas por los ciudadanos ante los tribunales de justicia en los 25 últimos años terminaron en nada. Sobre ese punto específico, bueno, dos cosas. Primero, obviamente todo funcionario público está obligado a dar una rendición de cuentas sobre lo que está haciendo, qué está haciendo bien y qué tiene que mejorar, ¿verdad? Eso creo que es innegable. Y sobre el punto específico de la cantidad de casos que no tienen condena, es curioso. Cuando el abogado, este, Juan Diego Castro, casi se me va el nombre, qué vergüenza. Juan Diego Castro fue a la conferencia de prensa de Casa Presidencial, expuso el impunómetro que él llama, obviamente una respuesta de parte del Poder Judicial y posteriormente doble check, ¿verdad? De la UCR, si no me equivoco, doble check, de alguna manera refutó un poco a Juan Diego Castro, pero también refutó al Poder Judicial. Eso no lo voy a profundizar en este momento porque justamente le pedí una opinión a don Juan Diego Castro, que en estos días me dice que me la hace llegar para hacer un video justamente hablando de lo que dijo don Juan Diego, de lo que respondió el Poder Judicial, de lo que sacó doble check y de la réplica de don Juan Diego, porque sería sumamente interesante ver todas esas posiciones. Es decir, 2.5 denuncias de cada 100 llevaron a una sanción. No hay condenas, no hay responsables, la gente buena no tiene esperanza, las mujeres mueren en feminicidios de quien las violó anteriormente, porque a un juez de los suyos, don Orlando, la escuela de la criminología crítica dice, pobrecito el víctima, vamos para afuera. Don Orlando. Eso que acaba de decir el presidente lo acaban de ver en la, si no me equivoco, la última pregunta, bueno, la hizo Alan Jara, de Noticias Alan Jara, sobre un caso de un lamentable crimen de este tipo, y la ministra de la Condición de la Mujer, junto con el presidente, expusieron dos casos concretos en los que dos personas salieron de la cárcel directamente a ejecutar ese crimen. Con todo respeto, tengo que ser muy franco ante el pueblo. Usted preside la fábrica de impunidad posiblemente más grande y costosa del mundo. Me da tristeza decírselo. Como dije antes, yo sería el hombre más feliz del mundo de decir,
si pudiera decir, don Orlando Aguirre, lo felicito por el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y qué me queda a mí sino que levantar la voz y poner en el mapa a esas figuras que nadie conocía, que nadie pensaba, que estaban en el anonimato? Y que estaban en el anonimato debido al cambalache, al trato político que hacían o hacen todavía con sus amigotes políticos, con sus cómplices políticos. Y el pueblo merece, don Orlando, y pueblo de Costa Rica, ¿quiénes son realmente los que no quieren que Costa Rica avance? ¿Y quiénes sí queremos que este país lo haga? Don Orlando, esto no es irrespeto. Y también sale Rodrigo Arias Sánchez. Vea, Arias Sánchez, diputado Arias Sánchez. ¿Es casualidad o no que la Asamblea Legislativa sea la institución pública peor calificada del país? ¿Usted cree que es coincidencia? ¿Que es capricho de los ticos, don Rodrigo? ¿O se debe al menos que durante los últimos 3 años que usted la ha presidido ha sido una tierra infértil y desértica en producir algo, nada de valor a este país? Aquí otros 2 puntos. A ver, si la gente percibe que hay grupos, personas, como se quiera considerar, que están impidiendo deliberadamente el avance del país, si eso se percibe en la opinión pública, los poderes de la República tienen que poner atención en eso. ¿Por qué la gente percibe eso? O más bien pregunto, ¿perciben eso? ¿Y dónde creen que se origina justamente ese entrabamiento? Pregunto directamente, ahí están los comentarios. ¿Ok? Entonces, los poderes de la República no tienen la opción, es la obligación de analizar por qué eso no está funcionando, por qué la gente tiene esa percepción. Y en el caso específico de la Asamblea, que es de las peores organizaciones, instituciones calificadas del país, ¿por qué sucede eso? ¿Hasta qué punto se le está permitiendo a la Asamblea ser no funcional? ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? Don Rodrigo, usted ha presidido un desastre legislativo sin precedente y me habla de respeto. Vea, ustedes han dejado de lado, los diputados que usted preside, Rodrigo Arias, todos los proyectos importantes que hubieran significado progreso para este país. La Marina de Limón, la Ciudad de Gobierno, la Ley Jaguar. Es más, hay una consigna para no aprobar nada que venga del gobierno. ¿Qué es lo que quieren? Probarse a ustedes mismos que sus partidos políticos todavía tienen poder. En esa actividad es lo que están. Yo soy la persona más respetuosa de la división de poderes. Lo soy. Lo que no respeto, Rodrigo Arias, lo que no respeto, Orlando Aguirre, es la ineficiencia, la mala voluntad, el compadrazgo histórico, la incompetencia que lamentablemente capturaron nuestras patrias durante las últimas décadas. Vamos a ver, según las últimas encuestas y según la opinión de las personas que hacen el favor de ver ese video, consideran que esos puntos que acaba de tocar el presidente son puntos reales, son puntos palpables, se pueden ejemplificar de alguna manera. A ver, si eso no fuera así, de repente el mismo presidente Rodrigo Chávez no hubiera llegado a esa posición de la presidencia. ¿O no? ¿O me equivoco? El político debe tener la humildad necesaria para darse cuenta que tanto ellos o sus predecesores pueden haber cometido graves o gravísimos errores que erosiona la libertad y la confianza de la gente y que tienen que hacer lo que sea necesario para justamente subsanar esos problemas y ganarse nuevamente la confianza del pueblo. ¿Por qué? Porque si el pueblo no confía en sus instituciones
no confía en sus poderes, es un pueblo que vive con miedo o con ansiedad por lo menos. Entonces, es realmente necesario que los gobernantes, los presidentes de los poderes, los diputados, todo lo que es el aparato de la institucionalidad, agarren las barbas y las metan en remojo y comiencen a pensar realmente qué está sucediendo y con quién es el compromiso más importante. El compromiso más importante es con un grupo de poder, es con un partido político, es con una ideología o es con la gente. Tema aparte, a mí a veces me causa como acidez, la verdad, ver cómo en la Asamblea Legislativa les dan una excesiva cantidad de minutos a diputados para que hablen, hablen y hablen y no digan nada. No, no dicen un sacudo. No dicen absolutamente nada. Algunos, ok, no todos. Únicamente hacen uso del tiempo, al punto de que sus mismos compañeros de partido le dicen, ya, 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 corte, párela, ya de una vez, termine. O sea, eso es frustrante, porque cada segundo que pasa ahí en la asamblea es un segundo que paga la persona cuando va a la pulpería y compra leche, mantequilla, o va a la panadería y compra pan. Todos esos impuestos se van juntando y se utilizan para pagar esos salarios. Es injusto. Entonces, es sumamente importante que si, a ver, esta es una oportunidad muy valiosa para que en estos días de vacaciones los funcionarios públicos comiencen a pensar realmente qué estoy haciendo y a quién me debo. Orlando Aguirre, ¿cómo le justifica usted al pueblo que la policía se juegue la vida todos los días atrapando delincuentes que deberían estar en una celda y que ustedes los sueltan inmediatamente? Rodrigo Arias, Orlando Aguirre, ¿cómo le explican ustedes a un padre o a una madre que no va a poder abrazar a su hijo en esta Navidad porque fue asesinado por personas que fueron puestas en libertad horas después de su captura? Ve el caso de esta muchacha de San Carlos y de Catherine. No, yo sé, Juliana, es que hasta que me duele decir el nombre. Una chiquilla de 18 años, con sueños. Justifíqueles usted, Rodrigo Arias Sánchez, que que el presidente del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres Olsen, firmó lo que fue una dilución absoluta de la mano que la sociedad merece, se le dé a los delincuentes, firme. La victimización del victimizador y que su Asamblea Legislativa no ha querido ni siquiera considerar reformas importantes con la alcahuetería de la Sala Cuarta. El tema del manejo de la criminalidad, hay un grupo dentro de la Asamblea Legislativa que lo quieren ver desde la parte de la prevención y otro grupo, principalmente de gobierno, que están tratando de ver la manera de endurecer las penas. Esto lo vamos a ver como si fuera un incendio. ¿Ok? Yo he tenido la oportunidad de hablar con don Héctor Chávez, director general de bomberos, en varias oportunidades. Y él siempre habla de la prevención, que la prevención es lo más importante, que hay que invertir más en prevención que en la contención del fuego propiamente. Y está muy bien, pero cuando hay fuego, uno no va a decir o no van a llegar los bomberos y van a decir, sí, para la próxima entonces mejor hay que invertir más en materiales que no sean inflamables, en que la gente no se vea expuesta a ese tipo de riesgos, en que no utilicen velas. En ese momento hay un incendio y hay que apagarlo con la manguera a todo lo que dé, contenerlo, apagarlo, eh, minimizarlo con lo que tenga que hacerse, ¿ok? Y trabajar paralelamente en la prevención de futuros incendios. ¿No es acaso, alguien está clavando durísimo por ahí, no es acaso el tema de la criminalidad un ejemplo muy similar? Trabajar prevención, pero también la contención. Y la contención fuerte. ¿Por qué? Porque es como el fuego. Si no se apaga lo antes posible, se hace más grande. Entonces, ¿cuál es el propósito de
tratar de suavizar leyes, suavizar plazos de detención, em, quejarse porque les quitaron las pulperías en las cárceles. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y es ahí donde coge fuerza el argumento de Nayib Bukele, ¿verdad? Yo sé, señores, que aquí hay gente que dicen que ni a Dios les tiene que responder, que no tienen jefes. Pero yo, ¿saben qué? No hay un minuto de mi vida consciente que no reconozca que yo estoy en este puesto, no solo por la voluntad de la mayoría que votaron por mí de manera directa, sino que también les debo dar cuentas cotidianamente de mis actos. Y aquí no he fallado, ni por salud, ni por ninguna razón a venir a una conferencia de prensa estando en el país. Un miércoles sí y un miércoles también. Y tomo preguntas de los que se animen a venírmelas a hacer. Esta es una cuña importante. ¿Saben por qué? Porque muchos medios de comunicación critican al gobierno, pero no se dan la oportunidad para ir a la conferencia de prensa y hacer las preguntas que tengan que hacer y confrontar. Solo hoy, en la conferencia de prensa de hoy, 11 de diciembre, fueron como cuatro medios de San Carlos. Cuatro medios de San Carlos. Edgar Chinchilla, Alan Jara y un par más que no recuerdo, la verdad. Pero ahí las disculpas con los medios y los compañeros, los colegas, pero fueron medios de la zona de Occidente, de San Carlos, Richard Araya Noticias. O sea, hacen el esfuerzo de desplazarse desde la zona norte para irle a preguntar al presidente, para tratar de buscar soluciones. Y los medios tradicionales o más grandes, ¿verdad?, del país, que están localizados aquí en San José, no van a la conferencia de prensa. Critican y confrontan ideas del presidente, pero no con los argumentos del presidente sobre ese punto. Es decir, no van y le cuestionan directamente al presidente. ¿Por qué? ¿Por qué no le piden al presidente una entrevista? Yo repito, si La Nación, CRO y Teletica, etcétera, o los medios de la UCR, que también son críticos con el gobierno, solicitaran una entrevista con el presidente y el presidente la rechaza, estoy seguro que informarían eso inmediatamente. Y por lo menos yo personalmente no he escuchado que eso haya sucedido. ¿Ok? Entonces, hablemos de democracia, de libertad de prensa, perfecto. Vayan y pregunten al presidente. Vea, la crítica destructiva que señala, como decía el señor ministro de Turismo, ¿hay puntos negros en una hoja? Sí, pero la enorme mayoría de esta hoja está blanquita. Obviamente que, a pesar de las críticas destructivas y de oposición obstructiva, ahí están los datos que evidencian que el gobierno ha sido exitoso, cambiando cosas que llevaban años, décadas de abandono. Y eso, ¿para qué se los voy a negar? A mí no me da alegría. Y me da alegría que la mayoría del pueblo lo reconozca, pero mayoría sin precedentes. Tenemos el índice más bajo en la historia de Costa Rica, el índice de pobreza, desde que hay datos, la caída más fuerte. Nunca habíamos tenido menos gente buscando trabajo y sin lograrlo. 93 de cada 100 de que los buscan lo encuentran. La tasa de inflación más baja del mundo entero. 189, 190 países que andan por ahí. Y aquí es la más baja. A ver, les pregunto, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, ¿cuáles son los resultados de su gestión que ustedes podrían presentarle con este mismo orgullo que estoy presentando yo y que presentamos todos los miércoles a sus compatriotas? Eso sería sumamente interesante porque toda institución debe tener números, métricas, estadísticas, datos que puedan justamente justificar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Los datos son datos, eso no se puede interpretar ideológicamente, por decir una palabra o por utilizar un término. Entonces sería interesante de que una rendición de cuentas de todos los poderes de la República se puedan parar justamente en datos.
Y no solamente en datos, sino también en la parte, o sea, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. ¿A qué me refiero específicamente? En que, por ejemplo, si la Asamblea Legislativa dice, hemos aprobado tanta cantidad de leyes, súper bien, ok, vamos a dividir las leyes que se aprobaron en categorías, ¿ok? Benemeritazgo por acá, de aprovechamiento para la parte de la seguridad por acá, qué sé yo, turísticas por acá, económicas por aquí, para ver realmente qué está sucediendo, o sea, qué tipo de leyes se están aprobando. Vamos a partir del hecho, todas las leyes son importantes, todos los temas son importantes, pero entre lo importante y lo prioritario hay un pequeño universo de diferencia. Arias Sánchez, diputado, ¿podría usted presumir con orgullo la ley que declaró el 25 de octubre como el Día Nacional de la Persona de Talla Baja? O la protección al patrimonio del casco central de la ciudad de Guápiles, o la desafectación del uso público del pasaje León Cortés, o la declaratoria del colibrí como símbolo nacional, o, es más, voy a parar aquí, don Rodrigo, porque usted puede salir a presumir con eso. Se lo pregunto. Don Orlando Aguirre, después de esa retórica donde extrajo parte de nuestra Constitución para leerlo de nuevo, usted, don Orlando, puede rajar, presumir, sentirse orgulloso de que tiene un equipo, de que tiene en su equipo un fiscal general elegido por el mismito Tatica Dios. Usted puede salir a presumir, Dios lo nombró. Él lo dice. Un fiscal general puede presumir usted de que le han demostrado y ha sido expuesto en muchísimas ocasiones ante la opinión pública como abusador de su posición para favorecer amigos, como alguien que violentó obligaciones fundamentales como reportar su participación en sociedades, o como simplemente un mentiroso. Yo estoy esperando que me enseñe la evidencia de los bitcoins. Y que la opinión pública, don Orlando, ¿usted dónde vive? No hay nadie que vea redes sociales, que le cuente que la opinión pública demanda la destitución o renuncia de Carlos Díaz cotidianamente, diariamente, en todos los medios, a cada hora. El tema del fiscal, pues obviamente es complejo porque es una persona que debe ser completa y totalmente intachable. Y aunque no se le ha condenado por ningún delito específico, porque de eso se encarga un juez, los cuestionamientos son varios y son puntuales y hay investigaciones en curso. El punto es cuál es la posición del Poder Judicial sobre eso, porque sobre esta decisión recae también, de alguna manera, la confianza de la gente. Entonces sería importante que haya un pronunciamiento directo y concreto sobre la situación del fiscal. Yo no estoy diciendo que lo destituyan o no, pues es decisión de la Corte, pero que la Corte Suprema de Justicia tiene que observar lo que está pasando, ver la situación objetivamente y hacer un pronunciamiento como corresponde. Ahora, yo no sé hasta qué punto, no lo sé, el reclamo y la confrontación constante del presidente impide, que no debería ser, impide justamente ese pronunciamiento de la Corte. Pero la Corte no se debe al presidente, se debe al país. Entonces, es un punto importante a analizar a lo interno de la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Y sabe qué es lo peor? No, yo creo que él se va a mantener en su puesto, ¿verdad? Porque no veo a la Corte Plena, don Orlando, haciendo lo que le toca y que es moralmente correcto. Muy fácil escudarse, decir, la inspección judicial tarda un año. Imagínense que yo le hubiera dicho en estas denuncias del ICE y Huawei, no, llevémonos 2 años más investigando. Don Orlando, usted puede rajar que tiene una sala cuarta que contesta en el tiempo que se le antoja, el tiempo que se le antoja, y que contesta en el tiempo que se le antoja sobre los temas que se le antojan y se queda callada por años sobre los temas
que no quieren contestar por intereses. Aquí es donde de repente hay que, no traducir obviamente, pero aclarar y puntualizar. Al menos el Poder Ejecutivo tiene plazos para contestar los requerimientos y todo ese tipo de cosas que suceden, o que están a su cargo, ¿ok? Y si no, la misma población le exige al Poder Ejecutivo respuestas en tiempo adecuado, de forma adecuada. La pregunta es, ¿esto mismo sucede con el Poder Judicial en torno a específicamente la Sala Cuarta? ¿Ok? ¿O sería necesario analizar la posibilidad de que, al igual que el Poder Ejecutivo, la Sala Cuarta también tenga tiempos máximos de respuesta con criterios completos? Porque eso de alguna manera tiene que aportar al avance de proyectos o de situaciones particulares que la gente tenga o el país como tal, ¿verdad? Usted puede trabajar con eso, don Orlando, yo no creo. Yo creo que debe darle vergüenza a usted y a sus colegas. La Sala Cuarta está desbordada, sin límites. Entonces, ¿cómo puede estar orgulloso usted de eso, don Orlando? Vea, compare y contraste. Un tiempo de su Poder Judicial, el que usted preside, rompe récords mundiales, el de Marta Esquivel, en contubernio y complicidad, de acuerdo al reporte de Multimedios, con la Contraloría General de la República, un ente auxiliar del organismo que preside el diputado Arias Sánchez, los mandos medios de la Caja y algunos otros entidades públicas. Sí, Multimedios expuso públicamente que todo eso que usted no puede rajar y que debería avergonzarse fue un montaje para manchar la imagen del gobierno. Ese es el tiempo de Carlos Díaz para allanar, meter en perrera, encarcelar. Y el tiempo de respuesta cuando se trata de sinvergüenzadas de la magnitud, don Orlando, de Soresco, de Diamante, de Aldesa, Cochinilla, Cementazo, La Trocha Azteca, y la lista es de este largo, me la voy a guardar para no quitar más tiempo. Entonces, don Orlando y don Rodrigo Arias, así como cualquier costarricense tiene su derecho de exigir un buen servicio a cualquier funcionario público y pedir cuentas, yo tengo la obligación de dar cuentas y la verdad, la responsabilidad moral de pedir cuentas a nombre de mis 5.2 millones de conciudadanos. Eso es ofenderlos, eso es atacar. Dígame qué mentira ha dicho hasta ahora, diputado Arias Sánchez y magistrado Aguirre. ¿Cuál mentira ha dicho hasta ahora en esta pequeña intervención? Déjense de dimes y diretes. Yo no hablo humo, yo digo nombres, apellidos, circunstancias específicas. Y no me avergüenzo. Y es obvio que a ustedes les molesta muchísimo. Y me dicen, bájale el tono, no sea tan confrontativo y que no comprometa la institucionalidad que tanto nos ha costado. ¿Ustedes quieren que yo sea cómplice? Se equivocan, no lo voy a hacer. Y con la investidura de presidente y luego de ciudadano o de cualquier otra cosa que yo sea, cuando termine, lo voy a seguir haciendo. Y deberían los 5.2 millones de costarricenses hacerlo. Y si ustedes tuvieran un poquito más de modernidad, se darían cuenta que muchísimo lo están haciendo a través de redes sociales. Y justamente ahí es donde viene la primera parte que vimos en el video, que fue la de la invitación, ¿verdad? Al debate. Para terminar, si dejamos aparte la emoción del presidente, el enojo y la frustración del presidente en esta intervención, que yo sé que fue un poco larga, dejemos aparte eso y usemos únicamente el texto que el presidente leyó, en el que se basó para hacer esta intervención. ¿En qué están de acuerdo con el presidente? ¿Están de acuerdo sí o no? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? Y el presidente faltó a la verdad en algo de todo lo que detalló en esa larga intervención. ¿Tiene razón sí o no? Es decir, ¿faltó a la verdad sí o no? ¿Tiene razón sí o no? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué sí? ¿En qué no?
Eso es sumamente importante porque es lo que justamente nos va a ayudar a tener un criterio mucho más claro de todo lo que está sucediendo. Disculpen por lo extenso, esta vez se me fue más la mano todavía. Agradezco muchísimo quienes están suscribiendo, ya casi llegamos a 7,000. Bueno, estamos en 2,000, en 6,903. Vamos a ver si llegamos a 7,000 antes de terminar el año. Agradezco las visualizaciones, agradezco los me gustas, agradezco los comentarios, agradezco que lo compartan. De verdad, muchas gracias. Se hace con la mejor intención del mundo. Muy buenas tardes.